Cuando llegué al velorio de Miguel, mi esposo de 30 años de matrimonio, 2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada con órdenes específicas de mi propia hija. «Ella no puede entrar. Es una orden familiar», le dijeron al portero mientras toda la funeraria presenció cómo me expulsaron a la fuerza, mientras yo gritaba su nombre desesperadamente. Esa noche hice una llamada telefónica que duraría 1 hora y cambiaría para siempre el destino de Laura. Mi nombre es Teresa Vázquez. Tengo 67 años y jamás imaginé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el momento en que descubriría la verdadera naturaleza de mi única hija. El 15 de octubre de 2024, Miguel Torres Ruiz, el hombre que había sido mi compañero desde 1994, perdió su batalla contra el cáncer que lo consumió durante 8 meses terribles. Durante esos 8 meses de agonía, yo fui quien estuvo a su lado cada segundo. Dormí en sillas de hospital. Alimenté sus labios resecos con cucharaditas de agua. Sostuve su mano mientras los médicos nos daban noticias cada vez más desalentadoras. Laura, nuestra hija de 35 años, apareció apenas 3 veces en todo ese tiempo. Siempre llegaba acompañada de Pablo Herrera Díez, su esposo, un hombre que desde el primer día me miró como si fuera un obstáculo en sus planes de ascensión social. Las excusas de Laura eran siempre las mismas. «Mamá, tengo muchas responsabilidades en la empresa. No puedo ver a papá así. Pablo está muy ocupado con sus proyectos». Pero yo entendía que la verdad era otra. Mi hija había construido una vida de lujos y comodidades gracias al cargo de directora ejecutiva que le otorgué en mis 3 empresas inmobiliarias, ganando 8.000 euros mensuales sin haber trabajado verdaderamente ni un solo día de su vida. El día que Miguel murió, el 14 de octubre por la madrugada, Laura no estaba presente. Yo sostuve su mano fría mientras su respiración se apagaba lentamente, susurrándole al oído todas las cosas hermosas que habíamos vivido juntos. Cuando llamé a mi hija para darle la noticia, su primera pregunta no fue sobre cómo había sido el final de su padre, sino sobre los arreglos funerarios y quién se haría cargo de los gastos. Esa respuesta me heló la sangre, pero decidí mantener la compostura. Al día siguiente, mientras yo me ocupaba de todos los trámites legales y los preparativos del velorio, Laura desapareció nuevamente. Pablo me informó por teléfono con una frialdad que me sorprendió incluso viniendo de él, que ellos se encargarían de coordinar los detalles de la ceremonia porque era importante que todo saliera perfecto. No sospeché nada extraño hasta que llegué a la funeraria San Rafael en el centro de Madrid a las 3 de la tarde del 15 de octubre. Había elegido esa funeraria porque Miguel y yo habíamos asistido allí a varios velatorios de amigos queridos, y él siempre comentaba que le parecía un lugar digno y acogedor. Llevaba en mis manos un ramo de crisantemos blancos, sus flores favoritas, y en el pecho el dolor más profundo que había sentido en toda mi vida. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres corpulentos vestidos con trajes negros me interceptaron. «Disculpe, señora, ¿podría identificarse?», me preguntó uno de ellos con voz profesional pero firme. «Soy Teresa Vázquez, la esposa de Miguel Torres. Vengo al velorio de mi esposo», respondí extrañada por la presencia de seguridad en un lugar así. Los 2 hombres intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. «Señora Vázquez, tenemos instrucciones específicas de la señora Laura Torres. Ella nos contrató para este evento y nos dio órdenes expresas de que usted no puede ingresar. Es una decisión familiar», me explicó el más alto de los 2 guardias. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras rebotaron en mi cabeza como ecos en una caverna vacía. «¿Cómo que no puedo ingresar? Es el velorio de mi esposo. Estuvimos casados 30 años». Grité con una desesperación que jamás había sentido. «Lo sentimos mucho, señora, pero nuestras órdenes son claras», respondió el otro guardia, bloqueando físicamente mi paso hacia la puerta.
La gente que entraba y salía de la funeraria comenzó a detenerse para presenciar la escena. Reconocí a algunos vecinos, amigos de décadas, compañeros de trabajo, todos observando cómo la viuda era impedida de despedirse de su propio esposo. La humillación era tan intensa que sentí como mis piernas temblaban y mi respiración se entrecortaba. «Miguel, Miguel». Comencé a gritar su nombre hacia el interior del edificio, esperando que de alguna manera mi voz llegara hasta donde estaba su cuerpo. Los guardias me tomaron por los brazos con firmeza profesional, pero implacable. «Señora, por favor, no haga esto más difícil», me dijeron mientras me alejaban de la entrada. Fue entonces cuando vi a Laura aparecer en el umbral de la puerta. Mi hija, mi sangre, la niña que había criado, educado y mantenido durante toda su vida, me observaba desde la distancia con una expresión que jamás olvidaré. Fría, calculada, sin un ápice de remordimiento. A su lado estaba Pablo, con una sonrisa apenas perceptible que me confirmó que esta humillación había sido planificada meticulosamente. «Laura, por favor, déjame entrar. Solo quiero despedirme de tu padre», le supliqué con la poca dignidad que me quedaba. Pero ella simplemente asintió a los guardias, dándoles a entender que mantuvieran su posición. Sin decir una sola palabra, desapareció nuevamente en el interior de la funeraria, dejándome expuesta ante la mirada de todos los presentes. Mientras permanecía en la acera durante las siguientes 4 horas, mi mente comenzó a repasar todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Ahora entendía por qué Laura había insistido tanto en que firmara esa procuración temporal cuando Miguel empeoró en julio. «Mamá, necesito ayudarte con los trámites médicos. Tú estás muy nerviosa para ocuparte de todo», me había dicho con lágrimas en los ojos, que ahora sé que eran falsas. Recordé también cómo Laura llegó a convencerme de que sería mejor que ella manejara algunas de las citas médicas más importantes. «Pablo tiene contactos en la sanidad privada. Podemos conseguir mejores tratamientos para papá», me aseguró. Yo, agotada por las noches sin dormir cuidando a Miguel, acepté pensando que mi hija finalmente mostraba interés genuino por su padre. ¡Qué ingenua fui! Ahora comprendía que Laura había usado esos meses para posicionarse como la hija responsable ante médicos y administradores, mientras yo era retratada como la esposa histérica que no podía tomar decisiones racionales. La procuración le había dado poder legal para organizar este velorio sin mi consentimiento, convirtiendo mi propio duelo en una exhibición pública de su poder sobre mí. Durante esas largas horas en la acera, mientras veía desfilar a los invitados que sí tenían permitido presentar sus respetos a Miguel, comencé a recordar cómo había llegado a esta situación. Lo que Laura no sabía era que durante los últimos 30 años, mientras ella crecía mimada y sin preocupaciones, yo había construido un verdadero imperio inmobiliario en Madrid. Todo comenzó en 1995, un año después de casarme con Miguel. Con nuestros ahorros de la boda y un préstamo hipotecario que nos quitó el sueño durante meses, compramos nuestro primer piso en Malasaña para reformarlo y revenderlo. Miguel trabajaba en el banco durante el día y por las tardes nos poníamos el mono de trabajo para lijar paredes y cambiar instalaciones eléctricas. Esa primera operación nos dejó una ganancia de 15.000 euros, una fortuna para nosotros en aquella época. Pero en lugar de gastarlo, lo reinvertimos inmediatamente en otro proyecto más ambicioso. Así, operación tras operación, fuimos creciendo hasta formar Torres Inmobiliaria, especializada en reformas integrales y compraventa de propiedades en el centro de Madrid. Para 2010 ya controlábamos 3 empresas diferenciadas: Torres Reformas, Torres Inversiones y Torres Gestión Patrimonial. Cada una manejaba un aspecto específico del negocio y juntas generaban unos ingresos anuales que superaban los 800.000 euros. Miguel nunca quiso participar activamente en las decisiones empresariales. «Tú tienes el ojo para los negocios, Teresa. Yo me conformo con que me consultes las decisiones importantes»,
me decía siempre con esa sonrisa orgullosa que tanto extraño. Cuando Laura cumplió 25 años y terminó su carrera en administración de empresas, le ofrecí incorporarse como directora ejecutiva de Torres Gestión. No porque tuviera experiencia o hubiera demostrado interés real por trabajar, sino porque era mi hija y quería darle las oportunidades que yo nunca tuve. Le asigné un salario de 8.000 euros mensuales, más del doble de lo que ganaba un directivo con su experiencia en cualquier otra empresa. Laura aceptó encantada, especialmente después de conocer a Pablo, cuyas aspiraciones de vida lujosa encajaban perfectamente con los beneficios corporativos que yo había puesto a su disposición. Tarjeta de empresa para gastos de representación, coche corporativo último modelo, seguro médico privado y apartamento en Salamanca pagado por la empresa como residencia ejecutiva. Durante los primeros años, Laura aparentaba cierto interés por aprender el negocio. Asistía a reuniones, revisaba contratos y acompañaba a Miguel y a mí en algunas visitas a propiedades. Pero con el tiempo, su participación se volvió cada vez más superficial. Las reuniones importantes las delegaba en su secretaria. Los contratos los firmaba sin leerlos. Y las visitas a obras las evitaba porque no quería ensuciarse los zapatos. Pablo resultó ser una influencia nefasta. Desde que se casaron en 2018, comenzó a susurrarle al oído que merecían independizarse de mis empresas para montar sus propios proyectos. Tu madre nunca va a reconocer tu verdadero potencial mientras dependas de ella, le decía. Pero lo cierto es que ninguno de los dos tenía la menor intención de trabajar realmente. Solo querían mantener el estilo de vida sin rendir cuentas a nadie. Lo que ni Laura ni Pablo sabían era que, paralelamente a las 3 empresas visibles, yo había estado acumulando secretamente un fondo de inversión internacional que alcanzó el 1.800.000 euros a finales de 2023. Cada operación inmobiliaria exitosa me permitía desviar discretamente una parte de los beneficios hacia este fondo, registrado a mi nombre personal en una gestora suiza que Miguel conocía, pero que mantuvimos completamente separado de nuestros negocios familiares. Esta reserva económica había sido concebida originalmente como nuestro plan de jubilación. Miguel y yo soñábamos con vender las empresas cuando cumpliéramos 70 años y retirarnos a una casa junto al mar en Valencia, viviendo modestamente de las rentas de nuestras inversiones internacionales. Nunca imaginé que ese dinero se convertiría en mi salvavidas contra la traición de mi propia hija. 3 días después del velorio, cuando finalmente pude regresar a las oficinas de Torres Inmobiliaria, decidí revisar toda la actividad corporativa de los últimos meses. Como propietaria de las empresas, tenía acceso completo a todos los sistemas informáticos, incluidos los correos electrónicos asignados a los cargos directivos. Lo que descubrí en la bandeja de entrada de Laura me dejó paralizada. El primer email que llamó mi atención estaba fechado el 3 de septiembre de 2024, apenas 6 semanas antes de la muerte de Miguel. Era una comunicación entre Laura y Pablo usando sus cuentas corporativas, aparentemente porque pensaban que estarían más protegidas que sus emails personales. El asunto decía: valoración patrimonio familiar. Confidencial. Pablo había escrito: Laura, he estado revisando los números con mi contacto en la tasación inmobiliaria. Las 3 empresas juntas, más las propiedades que manejan, están valoradas en 6.500.000 euros aproximadamente. Si conseguimos vender todo junto a un grupo inversor, podríamos cerrar la operación en menos de 3 meses, después de... ya sabes qué. La respuesta de Laura, enviada esa misma tarde, me heló la sangre. Perfecto, Pablo. Mientras mamá esté distraída cuidando a papá, tenemos tiempo para preparar todo. He estado sembrando dudas sobre su estado mental en algunas reuniones. Ayer le comenté a Javier Mendoza del despacho jurídico que mamá ha estado muy nerviosa y que a veces olvida cosas importantes. Cuando llegue el momento, será más fácil argumentar que no está en condiciones de tomar decisiones empresariales.
Seguí leyendo con el corazón acelerado. En otro email del 15 de septiembre, Pablo detallaba sus cálculos financieros. Con 6,5 millones, después de impuestos nos quedarían aproximadamente 5 millones limpios. Podemos comprar esa mansión en Pozuelo por 2 millones que vimos el mes pasado. Invertir 1 millón en el negocio que me propuso mi primo. Y nos sobrarían 2 millones para vivir sin trabajar durante al menos 10 años. Laura respondía con un entusiasmo que me resultaba nauseabundo. Ya encontré el colegio privado perfecto para nuestros futuros hijos. 20.000 euros anuales por niño. Pero con ese patrimonio no será problema. También he estado mirando ese apartamento en Marbella para las vacaciones. 500.000 euros. Pero imagínate las fotos que podríamos subir a Instagram desde nuestra terraza privada. Pero fue el email del 28 de septiembre, apenas 2 semanas antes de la muerte de Miguel, el que me destrozó completamente. Pablo escribía: Laura, mi amor, sé que suena terrible, pero mientras más rápido se resuelva la situación de tu padre, antes podremos empezar nuestra nueva vida. Estos últimos meses han sido una tortura fingiendo preocupación cada vez que tu madre nos llama llorando. La respuesta de Laura superó todos mis límites de indignación. Lo sé, Pablo. Anoche estuve rezando para que papá deje de sufrir pronto. No solo por él, sino porque no aguanto más esta farsa. Mamá está cada día más insoportable con su dramatismo. Ayer me dijo que papá había preguntado por mí, pero yo sé que solo lo dice para hacerme sentir culpable. Cuando todo termine, por fin podremos vivir como merecemos. Había más intercambios igual de despiadados. En uno del 5 de octubre, 10 días antes de la muerte de Miguel, discutían los detalles del funeral. Pablo sugería: deberíamos contratar una empresa de seguridad para el velorio, no para proteger nada, sino para controlar quién entra y quién no. Si tu madre monta una escena dramática, podríamos argumentar después que no estaba en condiciones mentales de participar en la ceremonia. Laura aprobó inmediatamente la idea. Genial, Pablo. Además, si logramos que parezca inestable públicamente, será más fácil justificar después que necesita ayuda profesional para gestionar las empresas. Mi contacto en el banco ya me comentó que están dispuestos a facilitar la transición si demostramos que somos los herederos más capacitados. El email más perturbador estaba enviado el 12 de octubre, apenas 2 días antes de la muerte de Miguel. Laura escribía: Pablo, creo que ya no falta mucho. El médico me dijo en privado que es cuestión de días. He estado preparando mentalmente a mamá para que entienda que cuando llegue el momento, yo me haré cargo de todo. Le dije que era lo que papá habría querido, que él siempre confió más en mi criterio empresarial que en el suyo. La mentira era tan descarada que tuve que detenerme para recuperar el aliento. Miguel nunca había dicho nada parecido. De hecho, en sus últimos días conscientes, me había repetido varias veces: Teresa, no dejes que Laura destruya lo que hemos construido juntos. Ella no entiende el valor del trabajo. Continuando con mi investigación en los emails corporativos, encontré intercambios aún más reveladores entre Laura y Pablo. En un mensaje del 20 de septiembre, Pablo compartía detalles financieros que me confirmaron hasta qué punto habían estado planificando mi destrucción. Laura, mi primo Andrés del Banco Santander, me confirmó que puede aprobar un préstamo de 120.000 euros, usando las empresas de tu madre como aval. Le expliqué que somos los herederos directos y que necesitamos liquidez para los gastos funerarios y trámites legales. Laura respondía con una frialdad que me aterrorizó. Perfecto, Pablo. Mientras mamá esté enfocada en cuidar a papá, no revisará los movimientos bancarios corporativos. Para cuando se dé cuenta, ya habremos usado ese dinero como capital inicial para nuestros propios proyectos. Además, técnicamente no es ilegal porque yo tengo firma autorizada en las cuentas empresariales. Lo que más me indignó fue descubrir que habían estado utilizando las plataformas corporativas para realizar búsquedas inmobiliarias de lujo.
En la carpeta de documentos compartidos de Laura, encontré cotizaciones de mansiones en Pozuelo de Alarcón, apartamentos de vacaciones en Marbella y hasta presupuestos para la reforma de una finca en La Moraleja valorada en 800.000 euros. Un email particularmente cruel estaba fechado el 25 de septiembre, cuando Miguel ya estaba en fase terminal. Pablo escribía: «Laura, anoche estuve calculando cuánto tiempo podríamos vivir sin trabajar con la herencia completa. Si vendemos todo por 6,5 millones e invertimos 5 millones en productos financieros conservadores con rentabilidad del 4% anual, tendríamos ingresos pasivos de 200.000 euros anuales, es decir, más de 16.000 euros mensuales sin mover un dedo». La respuesta de Laura me partió el corazón. «Pablo, imagínate la cara de mamá cuando descubra que mientras ella se mataba cuidando a papá, nosotros estábamos preparando nuestro futuro. Lo mejor es que ella siempre nos subestimó. Cree que somos unos mantenidos sin ambición, pero va a descubrir que sabemos planificar mejor que ella». En otro intercambio del 3 de octubre, discutían específicamente cómo manejar mis reacciones emocionales después de la muerte de Miguel. Pablo aconsejaba: «Laura, cuando tu padre muera, tu madre va a estar destruida psicológicamente. Ese será el momento perfecto para sugerirle que necesita ayuda profesional para gestionar las empresas. Podemos presentarlo como si fuera por su propio bien». Laura añadía: «Ya he estado preparando el terreno con algunos contactos empresariales. Les he comentado que mamá ha estado muy estresada y que a veces toma decisiones impulsivas. Cuando llegue el momento de negociar la venta de las empresas, será fácil argumentar que yo soy la opción más estable para representar los intereses familiares». Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando encontré la confirmación del préstamo que Pablo había conseguido sin mi conocimiento. En un email del 10 de octubre, 4 días antes de la muerte de Miguel, Pablo informaba triunfante: «Laura, ya está confirmado. Andrés aprobó los 120.000 euros usando Torres Inmobiliaria como garantía principal. El dinero estará disponible la próxima semana. Le dije que necesitábamos liquidez inmediata para gastos médicos privados y que tu madre había autorizado la operación verbalmente». Laura celebraba: «Increíble, Pablo. Con ese dinero podemos acelerar nuestros planes. Ya reservé cita con el tasador inmobiliario para el día después del funeral. Mientras mamá esté de luto, tendremos vía libre para avanzar con las negociaciones de venta». Lo más despreciable era cómo habían falsificado mi consentimiento. En los documentos adjuntos al email, pude ver que habían utilizado sellos corporativos y mi firma digitalizada para autorizar el aval, aprovechándose de que Laura tenía acceso a todos los sistemas administrativos de las empresas como directora ejecutiva. Con todas las pruebas documentales de la traición de Laura y Pablo, impresas y organizadas cronológicamente, era hora de actuar. Pero antes de ejecutar mi plan de venganza, necesitaba asegurarme de que cada movimiento fuera legal e irreversible. Esa misma tarde del 18 de octubre, llamé a Javier Mendoza, el abogado que había llevado todos los asuntos legales de nuestras empresas durante los últimos 15 años. «Javier, necesito verte urgentemente. Tengo pruebas documentales de que Laura ha estado utilizando indebidamente los recursos corporativos y ha autorizado operaciones financieras sin mi consentimiento». Le expliqué por teléfono, manteniendo un tono profesional a pesar de la rabia que me consumía por dentro. En la reunión de esa tarde, Javier revisó meticulosamente todos los emails que había impreso. Su expresión se endurecía con cada página que leía. «Teresa, esto es muy grave. Laura ha cometido varios delitos: apropiación indebida, falsificación de documentos y fraude bancario. Pero lo más importante desde el punto de vista empresarial es que ha violado flagrantemente su contrato como directora ejecutiva». Me explicó que el contrato de Laura incluía cláusulas específicas sobre conflicto de intereses y uso indebido de información privilegiada. Según el artículo 12 del contrato,
Cualquier directivo que utilice recursos corporativos para beneficio personal sin autorización expresa, o que planifique operaciones que perjudiquen los intereses de la empresa, puede ser despedido inmediatamente por justa causa, me informó Javier. ¿Y qué pasa con el préstamo que Pablo consiguió usando nuestras empresas como aval? Le pregunté. Javier sonrió con una mezcla de satisfacción profesional e indignación personal. Eso es aún más sencillo. Como el aval fue autorizado fraudulentamente usando tu firma digitalizada sin tu consentimiento real, podemos cancelarlo inmediatamente alegando falsificación de documentos. El banco estará obligado a retirar el préstamo y exigir el reembolso completo a Pablo. Esa noche preparé meticulosamente cada documento necesario para ejecutar lo que Laura y Pablo nunca esperaron: su destrucción financiera completa. Redacté la carta de despido de Laura, especificando cada una de las violaciones contractuales con fechas y pruebas adjuntas. También preparé la revocación inmediata de todos sus poderes bancarios, la cancelación de sus beneficios corporativos y la notificación al banco sobre la falsificación del aval. El 19 de octubre por la mañana, mientras Laura y Pablo probablemente desayunaban tranquilamente en el apartamento de lujo pagado por mi empresa, yo ya había puesto en marcha la maquinaria legal que destruiría sus vidas en cuestión de horas. Primero, envié por burofax la carta de despido de Laura a su domicilio personal, con copia a todas las autoridades competentes. Simultáneamente, Javier presentó en el banco la denuncia por falsificación de documentos, adjuntando las pruebas de que Laura había utilizado mi firma digitalizada sin autorización para avalar el préstamo de 120.000 euros de Pablo. La respuesta bancaria fue inmediata: congelación de la cuenta donde habían depositado el préstamo y exigencia de reembolso completo en un plazo de 72 horas. A las 11 de la mañana, recibí la primera llamada desesperada de Laura. «Mamá, ¿qué está pasando? Acabo de recibir una carta diciendo que estoy despedida y que tengo que abandonar el apartamento de la empresa. Esto tiene que ser un error administrativo». Su voz temblaba, pero aún mantenía ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «No es ningún error, Laura», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «He descubierto todos tus emails corporativos. Sé perfectamente cómo planeaste vender mis empresas, cómo falsificaste mi autorización para el préstamo de Pablo y cómo organizaste mi humillación en el velorio de tu padre para presentarme como mentalmente inestable». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Laura tartamudeó. «Mamá, puedo explicártelo todo. Pablo me presionó mucho. Yo nunca quise lastimarte. Solo estábamos haciendo planes por si acaso. Pero yo ya había colgado el teléfono. La segunda fase de mi venganza requería algo más sofisticado que simples acciones legales. Necesitaba asegurarme de que Laura y Pablo nunca pudieran reconstruir sus vidas profesionales en el sector inmobiliario madrileño. Durante 30 años construyendo torres inmobiliarias, había cultivado una red de contactos que abarcaba desde pequeños promotores hasta grandes grupos de inversión. Era hora de utilizar esa influencia. Mi primera llamada fue a Carmen Jiménez, presidenta de la Asociación Madrileña de Empresarios Inmobiliarios, una organización que agrupaba a más de 200 profesionales del sector en la capital. Carmen y yo habíamos colaborado en múltiples proyectos benéficos y ella conocía perfectamente mi reputación intachable en el mundo empresarial. «Carmen, necesito compartir contigo una situación muy delicada que afecta a la credibilidad de nuestro sector», le expliqué durante nuestro almuerzo en el Hotel Villa Magna. «Mi propia hija ha estado utilizando fraudulentamente los recursos de mis empresas y ha falsificado documentos bancarios. Tengo todas las pruebas documentales, pero lo más grave es que organizó mi expulsión del velorio de mi esposo para presentarme como mentalmente inestable». Otto. Carmen escuchaba con incredulidad creciente mientras le mostraba copias de los emails corporativos más comprometedores. «Teresa, esto es terrible. No solo desde el punto de vista personal,
sino porque Laura tenía acceso a información privilegiada sobre operaciones inmobiliarias de toda la asociación a través de su cargo en tus empresas, comentó mientras revisaba los documentos. Exactamente por eso necesito que esto se sepa en el sector. Continué. Laura y Pablo han demostrado que son capaces de cualquier cosa por dinero, incluida la traición familiar. Si pueden hacer esto a sus propios padres, imagínate lo que serían capaces de hacer con socios o clientes empresariales. Carmen me prometió que convocaría una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Asociación para esa misma semana. Teresa, esto debe documentarse oficialmente. Vamos a enviar una circular informativa a todos nuestros miembros, advirtiendo sobre las prácticas fraudulentas de Laura Torres y Pablo Herrera. Ninguna empresa seria del sector querrá arriesgarse a trabajar con ellos. Mi siguiente movimiento fue contactar con Rodrigo Estevez, director regional del Banco Santander para Empresas Inmobiliarias. Rodrigo había financiado la mayoría de nuestros proyectos durante los últimos 15 años y conocía perfectamente el funcionamiento de Torres Inmobiliaria. Le cité en mi oficina esa misma tarde para mostrarle personalmente las pruebas de la falsificación que había facilitado el préstamo a Pablo. Rodrigo, tu empleado Andrés autorizó un préstamo de 120.000 euros a Pablo Herrera, usando mis empresas como aval, pero basándose en documentación falsificada. Le expliqué mientras le entregaba las pruebas impresas. Laura utilizó mi firma digitalizada sin mi consentimiento y convenció a Andrés de que yo había autorizado verbalmente la operación. La reacción de Rodrigo fue inmediata y contundente. Teresa, esto es extremadamente grave. Andrés violó todos nuestros protocolos de verificación. No solo vamos a cancelar inmediatamente el préstamo, sino que vamos a iniciar acciones legales contra Pablo por fraude bancario. Además, Andrés será suspendido mientras investigamos si recibió algún tipo de comisión irregular por facilitar esta operación. Esa misma tarde, mientras coordinaba la respuesta bancaria, recibí otra llamada desesperada de Pablo. Esta vez, su tono era completamente diferente al de la mañana. Teresa, por favor, tenemos que hablar. El banco me está exigiendo que devuelva los 120.000 euros en 72 horas o procederán legalmente contra mí. Yo no sabía que Laura había falsificado tu autorización. Pablo, durante meses planeasteis meticulosamente cómo robar mi patrimonio y destruir mi reputación. Le respondí fríamente. En vuestros emails corporativos celebrabais la idea de que Miguel muriera rápido para acelerar vuestros planes. Ahora vas a experimentar las consecuencias de vuestras decisiones. La efectividad de mi estrategia superó incluso mis expectativas más optimistas. En menos de una semana, Laura y Pablo se encontraron completamente aislados, tanto financiera como socialmente. La circular de la Asociación Madrileña de Empresarios Inmobiliarios había circulado por todas las empresas del sector, y ninguna compañía seria quería arriesgar su reputación asociándose con ellos. El 26 de octubre recibí una visita inesperada en mi oficina. Era Cristina Morales, la casera del apartamento de lujo en Salamanca, donde Laura y Pablo habían estado viviendo cortesía de Torres Gestión Patrimonial. Señora Vázquez, lamento mucho molestarla en estos momentos difíciles, pero necesito que me confirme si va a seguir pagando el alquiler del apartamento de su hija. Me explicó con evidente preocupación. Cristina, mi hija ya no trabaja en ninguna de mis empresas, por lo tanto todos sus beneficios corporativos han sido cancelados definitivamente. Le confirmé. El contrato de alquiler estaba vinculado a su cargo directivo, así que a partir de este mes, la responsabilidad del pago recae completamente sobre Laura y Pablo. La expresión de Cristina se ensombreció. Entiendo perfectamente, señora Vázquez. El problema es que ayer Pablo me pidió una prórroga de 2 meses, alegando problemas de liquidez temporal. Pero después de lo que ha circulado por el sector sobre sus prácticas fraudulentas, no puedo arriesgarme. Les he dado 15 días para desalojar el apartamento. Esa misma tarde,
Laura me llamó con una desesperación que jamás había escuchado en su voz. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Pablo está desesperado porque el banco le exige los 120.000 euros y nosotros no tenemos ese dinero. Además, nos han echado del apartamento y no conseguimos encontrar otro sitio porque nadie nos quiere alquilar después de lo que se ha extendido por Madrid. Laura, durante meses planificasteis cuidadosamente mi humillación y la venta de mi patrimonio. Le recordé. Ahora estáis experimentando las consecuencias naturales de vuestras decisiones. Tenéis que aprender a vivir sin el dinero que nunca os perteneció. Una semana después, mi hermana Ana me informó que había visto a Laura y Pablo cargando sus pertenencias en una furgoneta de mudanzas frente al edificio de Salamanca. Teresa, se veían completamente derrotados. Laura llevaba ropa casual y Pablo cargaba cajas como un mozo común. ¡Qué diferencia con la arrogancia que mostraban en el velorio de Miguel!, me comentó. La nueva realidad de Laura se hizo patente cuando finalmente consiguió empleo en noviembre. Después de semanas buscando trabajo en el sector inmobiliario sin éxito, tuvo que aceptar un puesto como vendedora en una tienda de electrodomésticos en un centro comercial de las afueras de Madrid. Su salario era de 1.200 euros mensuales, exactamente la séptima parte de lo que ganaba como directora ejecutiva en mis empresas. El contraste era brutalmente irónico. La mujer que había soñado con vivir sin trabajar, ganando 20.000 euros mensuales de rentas, ahora se levantaba cada día a las 6 de la mañana para llegar puntual a su trabajo vendiendo lavadoras y refrigeradores a familias de clase media. Sus antiguos contactos empresariales, cuando la encontraban casualmente por la calle, la trataban exactamente como lo que se había convertido: una empleada cualquiera, sin influencia ni recursos. Pablo había tenido aún menos suerte en su búsqueda laboral. Su reputación en el sector financiero quedó completamente destruida después de que el Banco Santander presentara cargos criminales contra él por fraude documental. Ninguna entidad bancaria ni empresa de inversión quería arriesgar su licencia asociándose con alguien con antecedentes penales pendientes. Finalmente encontró trabajo como repartidor de comida a domicilio, ganando apenas 800 euros mensuales más las propinas. El hombre que había calculado meticulosamente cómo gastar 6,5 millones de euros en mansiones y lujos, ahora recorría Madrid en una motocicleta alquilada, entregando pedidos de McDonald's y Telepizza a apartamentos de estudiantes. La presión financiera y social terminó destruyendo la relación entre Laura y Pablo de manera más rápida y brutal de lo que yo había anticipado. En diciembre de 2024, apenas 2 meses después de sus respectivos empleos de supervivencia, Pablo tomó una decisión que completaría la humillación de mi hija de forma definitiva. Todo comenzó cuando Laura tuvo un episodio nervioso en su trabajo de la tienda de electrodomésticos. Según me contó más tarde mi amiga Mercedes, cuya hija trabajaba en el mismo centro comercial, Laura había comenzado a gritar histéricamente a una cliente que le pidió descuento en una lavadora. «¿No sabe usted quién soy yo? Hasta hace 3 meses dirigía empresas valoradas en millones de euros», le gritó a la pobre mujer delante de todos los compradores. El gerente de la tienda, evidentemente avergonzado por la escena, suspendió a Laura inmediatamente. «Señorita Torres, este comportamiento es completamente inaceptable. No puede descargar sus frustraciones personales con nuestros clientes. Queda suspendida sin sueldo hasta nuevo aviso», le dijo delante de sus compañeros de trabajo. Esa misma noche, Laura llegó al diminuto apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, donde ahora vivían con los padres de Pablo. Era un contraste devastador con los 120 metros cuadrados de lujo que habían perdido en Salamanca. Ahora compartían 60 metros cuadrados con 4 adultos, sin aire acondicionado, con una única televisión y baño común. Pablo la esperaba con una maleta ya preparada. «Laura, no puedo más con esta situación. He conocido a alguien que me puede ayudar a empezar de nuevo, pero lejos de Madrid. Me voy mañana a Barcelona con Elena, una chica que conocí haciendo repartos.
Ella tiene un pequeño negocio de catering y me ha ofrecido ser su socio. Laura se desplomó completamente. Pablo, por favor, no me abandones ahora. Todo esto es temporal. En cuanto mi madre se calme, podremos arreglar las cosas. Ella no puede mantener este rencor para siempre. Pero Pablo ya había tomado su decisión. Laura, tu madre nunca va a perdonarnos. Y francamente, después de ver cómo trataste a esa cliente hoy, creo que tienes problemas más profundos que el dinero. Al día siguiente, Pablo desapareció definitivamente de la vida de Laura. Se llevó sus pocas pertenencias y dejó una nota breve. Laura, espero que encuentres la manera de reconstruir tu vida, pero yo necesito empezar desde cero, sin cargar con los errores del pasado. La situación de Laura se deterioró rápidamente después del abandono de Pablo. Sin su sueldo de repartidor, que aunque modesto, ayudaba con los gastos básicos, Laura se vio completamente dependiente de la caridad de los padres de Pablo. Pero la relación con sus suegros también se tensó cuando perdió definitivamente el trabajo en la tienda de electrodomésticos tras una segunda crisis nerviosa. Fue entonces cuando Laura comenzó sus intentos desesperados de reconciliación conmigo. Las primeras llamadas llegaron en enero de 2025. Mamá, por favor, necesito que hablemos. Reconozco que cometí errores terribles, pero soy tu única hija. Pablo me ha abandonado. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Te lo suplico. Dame una oportunidad de enmendar mis errores. Mi respuesta fue categórica. Laura, durante meses planificasteis meticulosamente cómo robarme mi patrimonio y humillarme en el funeral de tu padre. Algunos errores no tienen perdón posible. Has demostrado que eres capaz de traicionar a tu propia familia por dinero. Y yo no voy a darle otra oportunidad a alguien tan peligroso. Los rechazos sistemáticos a sus súplicas de reconciliación provocaron en Laura una transformación psicológica devastadora. En lugar de asumir la responsabilidad por sus actos, comenzó a desarrollar narrativas delirantes que justificaran su caída social. Durante febrero y marzo de 2025, sus comportamientos se volvieron cada vez más erráticos y desconectados de la realidad. Los padres de Pablo me contactaron a través de Ana, mi hermana, para informarme sobre el estado mental deteriorado de Laura. Teresa, entendemos perfectamente tu posición, pero Laura está desarrollando comportamientos muy preocupantes. Habla sola durante horas, inventando teorías conspiracionales sobre cómo tú habías planeado la muerte de Miguel para quedarte con todo el dinero. Me explicó la madre de Pablo por teléfono. Según me contaron, Laura había comenzado a crear una versión completamente distorsionada de los acontecimientos. En su mente fracturada, yo era la villana que había manipulado la enfermedad de Miguel para eliminarlo y apropiarme fraudulentamente de un patrimonio que supuestamente le correspondía a ella por derecho hereditario. Mi madre es una psicópata que envenenó a papá lentamente y después falsificó documentos para hacerme parecer culpable. Les decía a cualquiera que quisiera escucharla. La desconexión con la realidad se intensificó cuando Laura comenzó a frecuentar la zona donde estaban ubicadas las oficinas de Torres Inmobiliaria, acosando a empleados y clientes con sus teorías delirantes. Mis trabajadores me informaron que Laura había estado esperando durante horas en la acera, abordando a cualquier persona que saliera del edificio para contarles su versión distorsionada de los hechos. En abril, los padres de Pablo ya no pudieron soportar más la convivencia con Laura. Sus crisis psicóticas nocturnas, donde gritaba acusaciones contra mí durante horas, habían convertido su hogar en un ambiente insoportable. Laura, entendemos tu situación, pero no podemos permitir que tu enfermedad mental destruya la paz de nuestra familia. Le comunicaron con dolor pero firmeza. Fue entonces cuando Laura terminó viviendo en las calles de Madrid. Sin recursos económicos, sin contactos dispuestos a ayudarla y con un deterioro mental evidente, comenzó a subsistir pidiendo limosna en las estaciones del metro. La transformación física fue dramática. Perdió más de 20 kilos, desarrolló problemas dermatológicos por la falta de higiene
y su aspecto general se volvió irreconocible comparado con la ejecutiva arrogante que había sido apenas 6 meses antes. Mientras Laura se hundía en la indigencia, yo ejecuté la fase final de mi plan maestral. En mayo de 2025, después de meses de negociaciones discretas, conseguí vender las 3 empresas de Torres Inmobiliaria a un consorcio de inversores catalanes por 7.200.000 euros. La operación incluía garantías laborales para todos mis empleados, asegurando que ninguno de ellos sufriría las consecuencias de los actos criminales de Laura. El proceso de venta fue meticulosamente planificado para maximizar tanto el valor económico como el impacto social positivo. Los nuevos propietarios, Grup Català d'Inversions Immobiliàries, se comprometieron contractualmente a mantener todos los puestos de trabajo durante al menos 5 años y a respetar las condiciones laborales que yo había establecido durante décadas de gestión empresarial responsable. Con los 7.200.000 euros de la venta, más el 1.800.000 euros de mi fondo secreto de inversiones suizas, dispuse de un capital total de 9 millones de euros para materializar el proyecto que honraría definitivamente la memoria de Miguel. La creación de la Fundación Miguel Torres, dedicada exclusivamente a la construcción de viviendas sociales para familias trabajadoras de Madrid. La ironía poética era perfecta. El dinero que Laura había planeado desperdiciar en mansiones de lujo y caprichos personales se convertiría en hogares dignos para personas que realmente valoraban la oportunidad de tener casa propia. El 30 de septiembre de 2025, exactamente un año después de la humillación que sufrí en el velorio de Miguel, inauguré oficialmente el primer conjunto habitacional de la Fundación Miguel Torres. 85 familias trabajadoras de Madrid recibían las llaves de sus nuevos hogares en un moderno complejo residencial, construido en Vallecas, precisamente el mismo barrio donde Laura había experimentado su primera caída social. La ceremonia de inauguración fue un momento de profunda satisfacción personal. Alcaldes, concejales, representantes de sindicatos y organizaciones sociales se reunieron para celebrar cómo 9 millones de euros se habían transformado en esperanza concreta para personas que realmente merecían una segunda oportunidad. Cada apartamento de 70 metros cuadrados representaba años de trabajo honesto que Laura había despreciado, pero que ahora encontraba su verdadero propósito. Durante mi discurso inaugural, no pude evitar pensar en el contraste entre estos nuevos propietarios y mi propia hija. Miguel habría estado orgulloso de ver cómo el patrimonio que construimos juntos durante 30 años se convierte en el futuro de familias que valoran genuinamente el esfuerzo y la dedicación, declaré ante los medios de comunicación presentes. Ana, mi hermana, me informó discretamente sobre los últimos avistamientos de Laura en la capital. Había sido internada brevemente en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, después de un episodio agudo en la Puerta del Sol, donde había intentado agredir verbalmente a turistas extranjeros alegando que eran parte de una conspiración internacional contra ella. Sin embargo, rechazó el tratamiento psiquiátrico y desapareció del sistema sanitario apenas 3 días después de su ingreso. Los trabajadores sociales municipales confirmaron que Laura había sido vista ocasionalmente en albergues temporales para personas sin hogar, pero su comportamiento errático y sus acusaciones delirantes la convertían en una presencia disruptiva que ningún centro quería mantener permanentemente. La mujer que había soñado con vivir en una mansión de 2 millones de euros ahora subsistía durmiendo en bancos de parques y estaciones de autobús. En octubre, tomé la decisión legal definitiva que garantizaría que la transformación fuera irreversible. Modifiqué completamente mi testamento, excluyendo permanentemente a Laura de cualquier herencia futura y designando a la Fundación Miguel Torres como única beneficiaria de mis bienes restantes. Laura demostró que es capaz de destruir todo lo que toque por ambición personal. No voy a permitir que tenga una segunda oportunidad de traicionar la memoria de su padre, declaré ante el notario. El segundo conjunto habitacional se inauguró en diciembre de 2025, añadiendo otros 60 apartamentos
para familias necesitadas. Con 145 hogares construidos en total, el proyecto había superado incluso mis expectativas más optimistas. Cada familia beneficiada representaba una victoria del trabajo honesto sobre la codicia parasitaria que Laura había personificado. La historia culminó de manera perfecta 2 años después del funeral. Laura había desaparecido completamente del panorama social madrileño, convertida en una más de las personas invisibles que vagan por las calles de cualquier gran ciudad. Mientras tanto, la Fundación Miguel Torres continuaba creciendo, planificando un tercer conjunto habitacional que beneficiaría a otras 100 familias trabajadoras. Finalmente había encontrado el verdadero significado que siempre había buscado: construir un legado que honrara genuinamente la memoria de Miguel a través de la esperanza concreta ofrecida a quienes realmente merecían una oportunidad. La traición de Laura se había convertido en la mejor decisión que nunca tomó conscientemente, porque me obligó a descubrir el propósito real de todo lo que habíamos construido juntos.